hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en una serie de enseñanzas llamada Panorama del Antiguo Testamento. La primera enseñanza fue la importancia del Antiguo Testamento para nuestras vidas. Número 2, vimos la parte primera del Antiguo Testamento, la Torá o el Pentateuco. Luego, número 3, vimos los libros históricos de la Biblia. En este video vamos a hablar de los libros de sabiduría y poesía. Si uno construyera una casa, ¿verdad?, de 2 pisos, después de terminar el segundo piso, no se va a destruir el primer piso, ¿verdad? No, ¿por qué no? Porque el primer piso mantiene el segundo piso arriba. Y es fundamental, es importante. Así es el Antiguo Testamento. Como cristianos, no debemos desechar el Antiguo Testamento porque es fundamental. Y el segundo piso está construido arriba del primer piso del Antiguo Testamento. Entre más uno entienda el Antiguo Testamento, más y mejor entenderá el Nuevo. Entonces, como dije, hoy nos toca ver la parte de la Biblia que se trata de los libros de sabiduría y de poesía. Los judíos dividen la Biblia, el Antiguo Testamento, su Biblia hebrea, en 3 partes. La Torá, los profetas y los escritos. Nosotros como cristianos, dividimos el Antiguo Testamento en 4 partes. La Torá o el Pentateuco, los libros históricos, la sabiduría y poesía, y luego por último, los profetas, perdón. por último, los profetas. Ahora, cuando hablamos de los libros de sabiduría, o se puede decir la literatura sapiencial, ¿sí? ¿De cuáles libros estamos hablando? ¿Cuáles son los libros de sabiduría de la Biblia? Pues son 3: el libro de Job, el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés. Pero por supuesto se encuentra la sabiduría de Dios a través de la Biblia. Y es interesante, hermanos, estos 3 libros de sabiduría presentan como un enfoque o una perspectiva diferente cada libro. Y recomiendo que si tienen oportunidad, que vayan a bibleproject.com. Les voy a dar la dirección, bibleproject.com, o pueden poner Bible Project en español y pueden buscarlo en YouTube. Es fenomenal, hermanos. Estos hermanos, el fundador de esta organización, Bible Project, tiene su doctorado en teología, sabe mucho, pero él está destilado, digamos, la sabiduría y lo bonito de la Biblia en videos cortos y concisos que les abren los ojos. Y yo les recomiendo que vaya a ese sitio web, Bible Project en español, y que vean lo que tienen ahí sobre la literatura de sabiduría y sobre la meditación de la Biblia como literatura de meditación judía o algo así. Es excelente. Búsquenlo, hermanos. Es bueno para niños, para jóvenes, pero también para personas que sean más maduros en su fe. Créanme, yo tengo mi maestría en divinidad y tengo un diploma de 4 años también. Sin embargo, estos videos me han ayudado, me han servido mucho. Y cuando creí un curso a nivel de universidad para orientación a través de la Biblia, asigné estos videos como parte del curso porque los valoro tanto. Bueno, ahora, lo que quiero que vean es lo que dicen acerca de la sabiduría de los 3 libros que acabo de mencionar. Porque dicen ahí que la sabiduría de Proverbios es como la sabiduría como un poquito idealista. Si tú haces esto, si haces el bien, todo te saldrá bien. Si haces el mal, vas a tener problemas. Dios te va a juzgar, etc. Es como una sabiduría
como idealista, y ellos dicen cómicamente que sabiduría como de una maestra de secundaria, digamos, de 25 años, más idealista, ¿no? Y luego la sabiduría de Job es más bien lo que la perspectiva de una persona que ha hecho todo lo correcto delante de Dios, que ha amado a Dios, que ha obedecido a Dios y sin embargo sufre. Y es tremendo este libro, porque Job hizo todo lo bueno delante de Dios, sin embargo Dios permitió que Satanás lo atacara, él perdió a sus hijos, sus negocios, digamos, su dinero, sus posesiones y todo. Adoró a Dios, pero empezó a quejarse. ¿Por qué ha pasado todo esto? Dios me ha tratado injustamente. Y luego discute con sus 3 amigos durante la mayor parte del libro. Y ellos le dicen, mira, ¿sabes qué? Si sufres es porque has hecho algo malo. Tienes pecado en tu vida. Y es el concepto que muchos tienen. Pero al final de todo, Dios llega. Dios aparece. Y uno pensaría que Dios contestaría la pregunta, ¿por qué sufren los inocentes como Job? Pero no, él no contesta la respuesta, él no da la respuesta a esta duda, sino más bien, él simplemente dice, mira, Job, ¿dónde estarías tú? ¿Dónde estuviste cuando yo creí los cielos y la tierra? ¿Entiendes todo lo que hay, todo lo que estoy haciendo? No, ¿verdad? Entonces, el punto principal de Job es, tienes que confiar en Dios, aun cuando no entiendas nada y nada parece tener sentido. Entonces, hay sabiduría ideal en Proverbios y hay dudas y una sabiduría diferente en Job que hace preguntas, que duda, que sufre, que queja. Y luego el libro de Eclesiastés también es así. Se trata de sabiduría más contemplativa y digamos, desconcertante. Y porque Salomón, que escribió, se cree que escribió Eclesiastés, dice que toda la vida es vanidad, y que como que un enigma, algo que no se puede tocar, no se puede entender y agarrar, ¿verdad? Algo que fácilmente desaparece, evanece, pero entonces no se puede entender la vida, no se puede comprender todo lo que está pasando en esta vida, pero sin embargo lo que debemos hacer es disfrutar lo bueno que Dios nos permite disfrutar y confiar en el Señor y temer a Dios, ¿verdad? Entonces estos son los libros de sabiduría. Y otro libro se puede considerar sabiduría lírica, y este es el libro de El Cantar de los Cantares. Realmente no está incluido en estos 3 libros. Está en la poesía. Sin embargo, se puede considerar a veces como una sabiduría lírica porque celebra uno de los mayores dones que Dios jamás ha dado a la humanidad, el don del amor romántico, el matrimonio, etc. Ahora, me gusta algo que encontré en un libro de estudio que tengo y quiero darles una cita porque me gusta esta cita. Dice esta Biblia de estudio que todos los libros de sabiduría tienen en común, y luego aquí está la cita, entre comillas, un gran interés en la forma en que funciona el mundo, el lugar que ocupa la humanidad en él, y cómo todo esto opera bajo el cuidado soberano y creativo de Dios. La sabiduría bíblica entonces podría definirse como habilidad en el arte de vivir piadosamente o más plenamente, esa orientación que le permite a uno vivir en armonía con el orden del mundo de Dios. Entonces, a mí me gustó esa cita porque dice, la sabiduría no es información solamente, no es conocimiento de diferentes datos o hechos. No, la sabiduría
es una orientación que le permite a uno vivir en armonía con el orden del mundo de Dios. La sabiduría te dice, ¿sabes qué? Tú no eres el soberano aquí, tú no eres el Señor, Dios es el Señor, hay uno que está más alto que todos y a Él le debemos nuestras vidas y Él ha ordenado el universo, el mundo de cierta manera, según sus leyes, y la sabiduría es darse cuenta de esto y conformarse y cooperar con el orden del universo que Dios ha hecho. Entonces, esta es la sabiduría de Dios, ¿sí? Los libros de sabiduría son preciosos. ¿Cuáles son los libros de poesía, pues? Esto le voy a sorprender. ¿Sabe que el 75% del Antiguo Testamento tiene algún tipo de poesía? Qué sorpresa, ¿verdad? Me imagino que usted nunca supo esto. Sin embargo, no es como nosotros vemos como poesía o consideramos poesía. Pero óiganlo otra vez, el 75% del Antiguo Testamento contiene algún tipo de poesía. Ahora, oficialmente, los libros de poesía del Antiguo Testamento son los siguientes: los Salmos, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. Entonces, son 3 libros de poesía y 3 de sabiduría. ¿Sí? Hay otras canciones o poemas en la Biblia. No están solamente en estos 3 libros, ¿sabe? De hecho, por ejemplo, varias personalidades de la Biblia han escrito canciones. Moisés, Miriam, su hermana, Débora, Ana, David, Salomón, Asaf, Habacuc. Todos estos escribieron canciones y están ahí en las escrituras. Y en caso de que uno no sabe, pues muchos de los salmos son canciones o son himnos. Mucha gente ni siquiera se da cuenta de que hay poesía en la Biblia. Y la razón es porque la Biblia no fue escrita en nuestros idiomas, el inglés o el español, ¿verdad? Fue escrito en hebreo y arameo. Y además, la poesía hebrea no es como la española o la inglesa. Nuestras palabras españolas o inglesas no tienen el mismo número de sílabas, por ejemplo, ni tienen los mismos sonidos. Entonces, cuando se traduce el hebreo o el arameo al español, no parece como un poema o una canción en ninguna manera. No tiene rima, no tiene ritmo. Las palabras son diferentes, ¿sí? Y se pierde mucho, pues, en la traducción. Pero hay aspectos de la estructura de la sabiduría y la poesía de Dios que nosotros ni siquiera percibimos en nuestros idiomas, ni siquiera nos damos cuenta. ¿Sabes qué? Hay muchos poemas, por ejemplo, acrósticos en los Salmos. ¿Se da cuenta? Muchos. ¿Qué es un poema acróstico? Pues es un poema donde la primera letra de la palabra sigue el orden del alfabeto. Por ejemplo, hermanos, el Salmo 119 es increíble. Si usted tiene una Biblia buena de estudio, usted verá que allí dice Aleph y luego una sección de 8 versículos y luego Bet, una sección de 8 versículos y Gimel, etc. ¿Qué es esto? ¿Qué significa Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He? ¿Qué significa? Pues son las letras del alfabeto hebreo. Y ¿sabes qué? El Salmo, en la primera sección que dice Aleph, cada versículo empieza con la letra Aleph. De los 8 versículos ahí en la sección, cada versículo empieza con Aleph. Luego la segunda sección es la sección de Bet. Cada versículo empieza con la letra Bet en hebreo. Ahora, como digo, en español no se ve, ni tampoco en el inglés.
Pero si tienen una Biblia de estudio, dice Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, etc. Pero tal vez usted no sabe y nunca ha sabido, ¿verdad? Porque nadie le ha dicho. El libro de Lamentaciones también es así. Es muy bien organizado el libro de la poesía. Lamentaciones 1, 2 y 4, cada capítulo de estos tiene 22 versículos. El número, la cantidad de las letras del alfabeto hebreo, 22, ¿sí? Y cada versículo comienza con la letra correspondiente del alfabeto hebreo. O sea, en Salmo 119, cada bloque de 8 versículos empieza con la letra consecutiva del alfabeto. Pero en Lamentaciones, cada versículo empieza con la letra consecutiva. Como por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Ayin, Het, Tet, etc. Cada versículo empieza con la letra consecutiva del idioma y del alfabeto, digo. Y el tercer capítulo de Lamentaciones tiene 66 versos. 66. Los otros 3 capítulos tienen 22, pero capítulo 3 tiene 66. 3 por 22. Entonces, tiene 3 veces más versículos. Y cada segmento de 3 versos comienza con la letra sucesiva. Entonces hay una estructura bien organizada que nosotros ni siquiera percibimos. Esto es el punto. Y no tengo tiempo en este video para expanderlo más, pero déjeme decirle que es todo un mundo. Hágale cuenta, es como cuando uno habla hebreo o sabe algo de hebreo, es como ver el televisor de colores en vez de un televisor de blanco y negro, porque abre mucho más significado y mucha más hermosura en las escrituras. Ahora, en la poesía hay muchas secciones donde las oraciones son repetitivas y siguen un orden que se comunica en un nivel más profundo de lo que sabemos en nuestros idiomas. Y es la estructura de la poesía hebrea que enseña, que ayuda, que comunica más que nuestros idiomas. Por ejemplo, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, primera frase, y luego, y el cielo proclama la obra de sus manos. 2 frases, pero unidas de forma paralela. Esto es la poesía hebrea, es lo que comunica que es poesía, ¿sí? En el idioma hebreo. 2 frases paralelos que comunican la misma cosa. La primera frase habla de los cielos y luego la segunda frase de el cielo, o sea, el sky, la atmósfera, ¿verdad? Los cielos, el espacio, el cielo, la atmósfera, ¿sí? El primero usa la palabra declarar, o sea, declaran o cuentan la gloria de Dios, y el cielo proclama, la segunda frase, proclamar. Entonces, contar, proclamar o declarar y proclamar. El primer frase habla de la gloria de Dios. El segundo habla de la obra de sus manos. Y la idea es que con 2 frases unidas en una forma paralela, esto hace más memorable el versículo para el que habla hebreo. Y también a veces comunica verdades que nosotros no percibimos en nuestros idiomas. Hay también una cosa que se llama estructura quiástica. La estructura quiástica es cuando, por ejemplo, un poema va así. La primera frase es como declara una cosa y se nombra A. Luego la segunda es B. La tercera sería C. Pero luego la cuarta sería C1, porque repite casi la misma cosa del C arriba. Y luego B, otra vez repite B1,
es la repetición de lo que se dijo arriba. Y luego letra A1, que repite lo del la primera parte del estrofe, ¿no? Entonces, otra vez, espero que vean en la transparencia de lo que estoy hablando, porque es difícil comunicar con palabras, mucho más cuando no hablo español como mi idioma natal. Pero el punto, como dije, es que esto hace más fácil la memorización y también la interpretación para aquellos que entiendan el hebreo. Entonces, como digo, hay muchas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Una vez que enseñé esto, un hombre dijo, pero mi Biblia no dice esto, pastor. Claro, en español o en inglés no se ve todo esto. Pero estas estructuras, estas capas de significado están ahí para los que estudian más al fondo con los idiomas originales y entonces pueden sacar más conocimiento, más del mensaje de Dios, ¿verdad? Pero lo que también quiero compartir con ustedes es que la Biblia es mucho más compleja y detallada de lo que nosotros tal vez hemos imaginado. Y para mí es otra prueba de que la Biblia fue inspirada la palabra fue inspirada por Dios. Es de origen divino, no humano, hermanos, no humanos. Ahora, esto es como el principio de la enseñanza. Ahora vamos a echar un vistazo breve de los libros en esta sección. Número 1, Job. Es quizás el libro más antiguo del Antiguo Testamento. Fue escrito, aunque no se da cuenta cuando lee en español, fue escrito como poesía. Y aunque nuestras versiones no lo muestran. Y es la historia asombrosa, ¿verdad? De lo que sucede detrás de las escenas, ¿verdad? Detrás de las cortinas, digamos, en la dimensión espiritual, en la vida de un hombre piadoso, un hombre recto, que temía a Dios. Y este libro trata con cómo Satanás viene y trata de tentarnos y ponernos a prueba y cómo Dios lo permite y todo, y cuál es el propósito y cómo debemos responder a esta realidad. Luego, su segundo libro es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es una colección de 150 oraciones y canciones y fueron escritas por David, los hijos de Coré, Salomón, Moisés, Asaf y otros. Y de hecho, los Salmos fueron escritos sobre un periodo de siglos. Y después del exilio y regreso de Israel a su tierra, fueron compilados y hechos en una forma muy interesante, hermanos, que tal vez es otra cosa que usted no sabe. Pero la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Pentateuco, 5 volúmenes. El libro de los Salmos, se cree, fue organizado en 5 libros también. Y algunas Biblias de estudio dicen libro 1. Y luego después en otra parte dice libro 2 y libro 3 y libro 4. Porque los Salmos están divididos en 5 diferentes libros que corresponden con la Torá. Y muchos creen que el propósito fue, pues, que fue como una Torá segunda para el pueblo de Israel después de su regreso de exilio, cuando se creían, pues se sintieron devastados, o sea, con dudas de su futuro, qué va a pasar con nosotros. Todas las promesas de Dios no se cumplieron según su perspectiva, ¿verdad? Entonces fue una segunda Torá para restaurar al pueblo y restaurar su esperanza en Dios, etc. Y son alabanzas, y el nombre en hebreo para los salmos es Tehilim, que quiere decir alabanzas, pero también los salmos son oraciones, y lo bonito de los salmos es que expresan
todas las emociones humanas, desde la alta alabanza a Dios, gloria y gozo y todo eso, hasta lo más triste, más amargo, la emoción más que duele más al ser humano, ¿verdad? Todo el rango de las emociones se expresan en los salmos. Luego, siguiente sección, Proverbios. Proverbios es una colección de dichos sabios de personas sabias y piadosas. La mayoría quizás fueron escritos por Salomón, pero también otros contribuyeron. Y son una guía práctica para la vida de una persona de Dios. Luego, el siguiente libro es Eclesiastés. Otra vez se cree que fue escrito por Salomón. Algunos discuten esto, pero Eclesiastés muestra el lado frustrante y a menudo confuso de la vida desde la perspectiva humana, y sin embargo nos enseña a temer a Dios y disfrutar de lo que podamos en medio de todo. Es un libro maravilloso, Eclesiastés. Luego, Cantar de los Cantares. Sobre los años, los eruditos han diferido mucho en la interpretación de este libro. Muchos de los judíos siempre dijeron que fue la historia del amor entre Dios y el pueblo de Israel. Luego, muchos de los cristianos de siglos atrás siempre dijeron que fue el amor entre Cristo y su iglesia, su novia, ¿verdad? Y hay verdad en esto. Yo creo que hay algo de verdad en esto. Pero hace unas décadas, hace no mucho tiempo atrás, unas décadas yo creo, los arqueólogos del Medio Oriente descubrieron cartas muy parecidas a Cantar de los Cantares, que eran como cartas románticas, escritas de un hombre a su amor de su vida, su esposa o su novia, ¿verdad? Y fueron escritas en la misma forma que Cantar de los Cantares. Y esto nos hace saber que este libro, de hecho, fue escrito en una forma o un formato que la gente de aquellos tiempos y lugares hubieran entendido, porque este tipo de carta era común en aquellos tiempos. Para nosotros es un poco raro. Hay cosas en Cantar de los Cantares que ningún hombre que yo conozca diría a su novia, como tus dientes son como un rebaño de ovejas, o que tu cuello es como una torre, la torre de David, o algo así. Son cosas que ningún hombre de tiempos modernos diría a su esposa o a su novia. Sin embargo, fueron expresiones comunes para aquellos tiempos. Entonces, mayormente, ahora los eruditos teólogos dicen que Cantar de los Cantares es nada más un libro que trata con el amor entre un hombre y una mujer. Es algo bonito. Y luego el libro de Lamentaciones fue escrito mucho más tarde que todos los otros libros, pero se incluye en esta sección debido a su estilo poético, porque de hecho Lamentaciones contiene 5 poemas intrincadamente interconectados. Y este libro expresa la profunda amargura y el duelo que sintió el pueblo judío cuando Judá cayó ante los babilonios en el año 586 a.C. Son poemas de duelo, hermanos, de amargura, de dolor, de tristeza. Y son muy bien organizados, como dije arriba, hace poco. Entonces, hermanos, esta sección de la sabiduría y la poesía de Dios es, de hecho, se puede decir un cofre de tesoro. Es un cofre de tesoro. Imagínense qué tan vacío se sentiría uno si no tuviéramos estos libros clásicos
son tan importantes para nuestra fe. Tan importantes. No tengo tiempo ahora para hablar de todo, pero les voy a dar nada más un escaneo de algunos puntitos, porque son cosas que uno de los profesores que yo estudié para mi maestría ha dedicado toda su vida a los salmos. Imagínense, toda su vida. Hay suficiente ahí para estudiar por el resto de la vida, hermanos. Pero, por ejemplo, lo de Job, tenemos tantos versos que referimos, que decimos a veces, ¿verdad? Como, aunque me matare, confiaré en él. 13:15. O él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y que dice, porque yo sé que mi Redentor vive y al fin estará sobre la tierra, y después de que mi piel sea destruida, esto sé, que en mi carne veré a Dios. Gloria a Dios. Clásico, un verso clásico. Y luego, hermanos, los salmos, pues, no tengo tiempo. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni está en la senda de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, pero su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, cuya hoja no se seca, y todo lo que haga prosperará. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¿Y qué del Salmo 23, hermanos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En pastos verdes me hace descansar, me conduce hacia las aguas tranquilas, etcétera, etcétera. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Hermanos, es un tesoro. Los salmos contienen tesoros. Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré, que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para consultar en su templo. Cantamos estos salmos. Podemos orar estos salmos. Expresan todo tipo de emoción. ¿Qué del Salmo 51? Crea en mí un corazón limpio, oh Dios. El Salmo de perdón. ¿Qué del Salmo 91? El que habita en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Qué hermoso. Y luego, hermanos, hay muchos más. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y luego los proverbios. Proverbios 3. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aleluya, aleluya. Los proverbios tratan con tantas cosas, tantas áreas de la vida, el matrimonio. El proverbio 13:24 dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Sí, entonces habla de cómo criar a niños, disciplinar a niños. Habla de la esposa piadosa en Proverbios 31. Es algo hermoso, hermanos. Y luego Eclesiastés. Algunos dicen que es demasiado oscuro o demasiado deprimente, pero para mí no. Si uno entiende cómo leer Eclesiastés, tiene algo bonito, muy bonito. Dice, el mundo o la vida es Hebel, vanidad o futilidad, hermanos. Y la idea es que no, como dije antes, no podemos agarrar la vida, no podemos entenderlo todo en esta vida. Lo que nos toca hacer es confiar en Dios y disfrutar de lo que nos ha dado. Y como dije, Cantar de los Cantares contiene versículos clásicos también que hablan del amor, ¿sí? Y aún el libro de Lamentaciones, hermanos, ¿cuántos himnos hay de Lamentaciones? Por ejemplo, en Lamentaciones 3:22 al 24, por la bondad del Señor es que no somos consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana,
grande es su fidelidad. Sí, entonces, cosas hermosas estos libros contienen. Ahora, para terminar, ¿por qué los libros de sabiduría y poesía son importantes y relevantes para nosotros hoy? ¿Por qué debemos leer estos libros? Pues primero porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, y esto incluye estos libros. Es útil para enseñarnos, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea completo, enteramente equipado para toda buena obra. Sí, esto es número uno. Nos preparan para la vida. Hablan, como dije, de tantos temas: el matrimonio, la familia, criar y educar a niños, resistir y vencer la tentación. Habla del alcohol, del adulterio, de las finanzas, del sufrimiento, de la guerra espiritual, del arrepentimiento y perdón, el cuidado y la misericordia de Dios, la esperanza. Incluso hablan de la resurrección. Tantos temas de la vida y tantas experiencias humanas. Por eso tenemos que leer estos libros. Pero en segundo lugar, hermanos, es importante leerlos porque el Señor Jesucristo está revelado en estos libros, como en todo lo demás de la Biblia. Él está en toda la Biblia, hermanos, el Señor Jesucristo. Yo tengo una página entera que les puedo enviar si me piden. Es como un folleto que tiene cómo se ve a Cristo en cada libro de estos que acabamos de hablar. Pero hay muchas profecías del Mesías y muchas cosas en estos libros que revelan al Señor Jesús. La verdad es que uno no puede conocer a Jesús bien sin estos libros. Cuando Jesús apareció y les habló a los dos hombres en el camino a Emaús, en Lucas 24, dice que les habló y abrió su entendimiento para verlo en los Salmos. Lucas 24, 44 dice que los Salmos contenían muchas revelaciones acerca del Señor. Entonces, estos libros nos equipan no solo para vivir, sino para testificar del Señor y compartir el Evangelio. Hoy he apenas nada más tocado el tema de una forma muy superficial, hermanos. Pero mi exhortación para terminar es, por favor, no descuiden el tesoro que Dios ha puesto a su alcance en estos libros. Y vamos a hablar más de esto en el futuro. Espero predicar una serie sobre los Salmos porque me gusta tanto lo que hay en los Salmos. Pero una vez más quiero recordarles que vayan a Bible Project en español en YouTube. Por favor, chequenlo. Y dejen que sus hijos vean también, porque es bonito. Los videos son bonitos, cortos y concisos y tienen muy buenos mensajes. Este hombre tiene su doctorado en la teología y da muy sanas explicaciones que de hecho abren el entendimiento. Y espero que vayan ahí a verlo. Bible Project en español en YouTube. Hasta la próxima vez, hermanos. Que el Señor los bendiga. El Antiguo Testamento es un tesoro que Dios nos ha dado, que ha puesto a nuestro alcance. No lo olviden, no lo ignoren. Que el Señor los bendiga.